Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, al tiempo que quieran. Buenas. Aquí estamos como siempre con Agenda Propia Nicaragua. Y hoy, por supuesto, tenemos invitadas especiales porque vamos a hablar de la Agenda para la Nicaragua del futuro. Agenda para la Nicaragua del futuro, óigase bien. Y vamos a platicar con María Teresa Blandón, quien es cientista social, feminista y directora del programa feminista La Corriente. Recuerde que en Nicaragua, hasta hoy, desde 2018, se vive una crisis política e institucional, social y económica ambiental. Sin embargo, hay que decir que la ciudadanía ha venido resistiendo de miles de formas las políticas de la dictadura Ortega Murillo. Y ello ha llevado a la muerte, no la resistencia, sino la acción de la dictadura de cientos de nicaragüenses y a la cárcel de entre 3.000 a 5.000 personas, incluyendo muchas personas desaparecidas. Pero la dictadura perdura y se dice que ya es hora de pensar en la Nicaragua sin dictadura. Ese es el anhelo de muchas y de muchos. Se propone pensar en un territorio ordenado, ejerciendo democracia y con justicia. Pero ¿cuál es la agenda que se quiere o se necesita? Y eso le preguntamos a María Teresa Blandón, con quien vamos a platicar en esta ocasión, que ha venido varias veces a Agenda Propia, pero hoy vamos a hablar concretamente de esa agenda para la Nicaragua del futuro. María Teresa, ¿qué para vos es urgente pensar en la Nicaragua del futuro? ¿Qué es para vos? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué se debe priorizar en esa Nicaragua del futuro? Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, por esta invitación a Agenda Propia. En realidad me parece un tema de vital importancia justo en este mes de abril, en el que estamos conmemorando 7 años de, digamos, el levantamiento popular de la insurrección cívica autoconvocada, en donde miles y miles de nicaragüenses de todo el país, de todas las regiones del país, pues nos movilizamos y nos unimos para denunciar la represión, para denunciar los asesinatos, para denunciar las torturas, el encarcelamiento, el exilio. Ha sido un mes cargado de mucha fuerza, también de muchos sentimientos a veces encontrados. Entonces, me parece muy bien poder cerrar de alguna manera esta conmemoración pensando el futuro. ¿Y por qué pensando el futuro? Porque todos los sistemas autoritarios, todas las dictaduras tienen por lo menos 2 motivaciones importantes o 2 estrategias relevantes para sostenerse en el poder. Uno es generar miedo para que la gente no se movilice, para que la gente no proteste, para que la gente no denuncie, no se organice, no defienda sus derechos. Y 2, hacernos creer que su poder es inexpugnable, que no podemos hacer nada para salir de esta situación. Bueno, pues entonces pensar el futuro es no solo necesario, sino también sumamente pedagógico para la resistencia, para alentar
las convicciones personales, colectivas, sociales, no solo en la necesidad del cambio, sino en la posibilidad del cambio. Y esa posibilidad no se trata digamos, de construir relatos fuera de la realidad, o no se trata de pensar que vamos a empezar de cero. No, pues Nicaragua es un país con historia, es un país con memoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta Nicaragua, en esta otra Nicaragua, va a ser justamente construir una memoria colectiva que dé cuenta no solo de los hechos que ocurrieron a partir del 2018, sino que permita reconocer cuáles son las causas estructurales que nos volvieron a colocar en esta situación. O sea, que nos volvieron a poner en una situación de sufrir una otra dictadura cuando creíamos que ya habíamos sentado algunas condiciones para que esto no pudiera ocurrir. Entonces, construir relatos que sean más colectivos, que le den voz a los distintos actores que lucharon contra la dictadura somocista, a los distintos actores que construyeron o que apostaron a la revolución, pero también los actores que fueron afectados por la revolución sandinista, cuyos derechos fueron violados durante la década de los 80, a los actores que apostaron a crear, digamos, o a construir instituciones democráticas, a los actores que a partir del retorno de Ortega han ido resistiendo y han ido defendiendo la democracia y han denunciado el retorno del autoritarismo. Entonces, los relatos implican diálogo, implican reconocimiento, implican respeto, implica, digamos, superar la fragmentación, la polarización, implica contrarrestar este discurso en el que, digamos, este discurso maniqueo en el que unos serían los buenos, buenos, buenos y otros serían los malos, 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 sino poder ir construyendo una conversación común que nos permita entender a fondo de dónde venimos, cuáles son las causas, cuál es la responsabilidad que tenemos los distintos actores, no solo por el pasado, sino fundamentalmente por el presente y el futuro de Nicaragua. Si vos tendrías que establecer una línea de prioridades, digamos, ¿cuáles para vos serían los 3 principales problemas que hay que atender, atacar, trabajar en esa nueva Nicaragua, en un primer momento? Sí, yo creo que eso es una pregunta dificilísima, Patricia. Yo sé que no, que siempre el desafío es priorizar frente a la necesidad de nombrar todo lo que debemos cambiar. Pero bueno, si tengo que hacer ese esfuerzo, pues yo diría que lo primero es desarmar todo el andamiaje represivo que ha construido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y eso tiene varias patitas, pues, o varias aristas. Pues tiene que ver con todo lo que han hecho con esta constitución a su medida para perpetuarse en el poder. Tiene que ver con el tema de haber eliminado la independencia de los poderes del Estado. Tiene que ver con los cambios que han hecho para someter definitivamente al Poder Judicial, tiene que ver con una ley electoral que distorsiona completamente el sentido más básico de lo que es la democracia electoral. Esto, y por supuesto, tiene que ver con desarmar los factores o los poderes diseñados para la represión. Tenemos que desmontar toda esta lógica de militarización del Estado y de militarización de las organizaciones parapartidarias, o sea, todo este tema de los paramilitares que ahora son los que ocupan las plazas para acompañar los discursos
de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también los discursos de los alcaldes sandinistas, que son todos, ¿verdad? Entonces, creo que esto es una primera gran tarea que no se va a poder resolver si no es con unos cambios importantes también en la sociedad civil y en los partidos políticos. O sea, necesitamos construir, porque no tenemos partidos políticos sólidos, con legitimidad, con liderazgos democráticos, o sea, con liderazgos que realmente puedan ofrecerle a la sociedad nicaragüense una promesa y un compromiso consistente con la democracia. Con la democracia, pero no una democracia de bajísima intensidad, sino una democracia vital, que pueda responder o crear las condiciones necesarias para que abordemos los problemas cruciales que tiene el país. Y esto va también parejo con el tema de la sociedad civil, que ha sido golpeada, que ha sido fragmentada, que ha sido obligada al destierro, al exilio, al silencio. Entonces necesitamos reconstruir esas redes ciudadanas para poder tener procesos dinámicos, participativos, expresivos también de la diversidad de actores y de actoras. Y bueno, y yo creo que eso serían como las condiciones básicas para luego empezar a construir una agenda nacional, una verdadera agenda nacional que dé cabida a las demandas de las mujeres, de los pueblos indígenas, del campesinado, de los pueblos afrodescendientes, de la población LGTBQ, de la ciudadanía en general, que ha sido completamente excluida y cuyos derechos han sido, digamos, arrebatados. Yo quisiera seguir en la línea de el debilitamiento que ha enfrentado el Estado nicaragüense con las acciones de esta dictadura Ortega Murillo. ¿Se puede retornar a un Estado para la seguridad, para la protección de la ciudadanía? Bueno, es que ahora tenemos un Estado totalitario, pues porque yo creo que no hay otro nombre. Es un Estado totalitario donde Daniel Ortega y Rosario Murillo son los dueños del Estado. Es decir, el Estado perdió su carácter de representante de los intereses de la ciudadanía nicaragüense. Es un Estado para la represión, para el control, también es un Estado para la corrupción. O sea, es un Estado que ha pervertido las bases más elementales del derecho. O sea, que es un Estado que carece de toda legalidad, de toda legitimidad. Pero reconstruir o construir un Estado con pilares democráticos es una tarea de largo alcance. Todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero hay que remover los factores que llevaron a la captura del Estado por parte del régimen Ortega Murillo. Y estás hablando de la dictadura. Sí, estamos hablando de la dictadura. Entonces, pero si no removes a esa dictadura o los factores que hacen a la represión y a la ilegalidad, no vas a poder avanzar en las otras tareas. Entonces, hay una tarea de primer orden que es qué podemos hacer para remover los factores que sostienen a esa dictadura. Y los factores, ya dijimos, los factores que sostienen a esa dictadura, bueno, son las armas, es el ejército, es la policía, bueno, ahora son los paramilitares, aunque ya sabemos que allí hay, digamos, una mezcolanza, es remover también a los actores que lo apoyan, ¿no? Que cada vez son menos, ya lo sabemos, pero bueno, si hay actores que respaldan a la dictadura, pues también habrá que. Y luego tendremos que ver cómo
poner al frente de las instituciones del Estado a personas, digamos, a ciudadanos y ciudadanas que nos ayuden, que tengan un compromiso democrático claro y que puedan trabajar para recuperar la institucionalidad del Estado, para volver a poner al Estado al servicio de la ciudadanía. Por supuesto que seguramente vamos a necesitar de algunos apoyos, vamos a necesitar del apoyo de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional tiene nombre y apellido. Vamos a necesitar de la OEA, ojalá que no termine de desaparecer el sistema de integración centroamericano que pueda colaborar con nosotros. Vamos a necesitar de la ONU, vamos a necesitar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, vamos a necesitar del concurso de distintos actores, porque la tarea de recuperar al Estado es una tarea enorme y vamos a necesitar organizaciones muy articuladas, muy dialogantes, muy dinámicas para poder avanzar en esa dirección. Eso implica contraponerse a la creciente criminalización de la protesta social, que estaba establecido como derecho y que lo han borrado del todo, y que eso hace que la gente esté reprimida. Eso hay que quitarlo. Hay que quitarlo todo, hay que quitar la Constitución Ortega Murillo, porque esa Constitución fue diseñada justamente para impedir una auténtica participación ciudadana, para impedir la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. O sea, tenemos que... No sé cómo tendremos que discutir si vamos a hacer un referéndum, cuál va a ser el mecanismo legal para poder elaborar una constitución que recupere todos los derechos humanos y los derechos ciudadanos que nos corresponden. O sea, y tenemos que desmontar esas leyes que han elaborado en los últimos años y que han modificado sustancialmente o eliminado los contrapesos. Las leyes con las que modificaron el poder electoral, el poder judicial, tendrán que ser cambiadas. O sea que hay una dimensión que es jurídica, pero esa dimensión jurídica que se tiene que remover tiene que requerir de un altísimo nivel de participación ciudadana. Y luego, evidentemente, una vez que recuperemos formalmente esos derechos, tenemos que darle vida. Tienen que ser, digamos, no solo con unas nuevas leyes, sino con unas nuevas formas de intervención en el espacio público. Y eso también requiere de que se eliminen todos los factores de represión. O sea, en el Estado nicaragüense no pueden haber más jefes del ejército o jefes de la policía o jueces que estén para reprimir a la ciudadanía. Tenemos que pensar en formas de elegir líderes y funcionarios que realmente estén apegados a un marco de derechos constitucionales y de respeto a los derechos humanos. O sea que son tareas muy complejas que no las vamos a lograr de la noche a la mañana, pero que tiene que requerir de un proceso, de un esfuerzo colectivo inmenso y de un apoyo internacional pues significativo. Yo me quiero ir ahora a la parte de política económica. Pregunto, ¿es parte de lo que vos ves como una agenda urgente para Nicaragua, el futuro de Nicaragua, una política económica que incluya el derecho de las mujeres y de los hombres en el acceso al empleo formal, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué retos conlleva esto? Mira, yo creo que eso y más tendrá que estar en la agenda, pero lo primero es lo primero. O sea, lo primero es que tengamos condiciones básicas necesarias para ir formulando esta agenda de país, donde
los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos sexuales y reproductivos estén, digamos, en el debate, estén en la conversación, estén en el interés colectivo y puedan influir en la formulación de políticas públicas. Nicaragua, al igual que varios países de la región centroamericana y de América Latina, incluso del Caribe en particular, comparten problemas comunes, ¿no? Unas economías muy pequeñas, una matriz de producción muy dependiente, una falta de inversión pública necesaria en las áreas sociales, etcétera, ¿no? O sea que tenemos problemas comunes. Vamos a decir, el rasgo particular de Nicaragua es que vivimos en una dictadura. Y entonces en dictadura, pues por ejemplo, no podés tener ningún espacio de interlocución con el régimen porque no lo tolera. No podés expresarte públicamente porque te llevan preso o te expulsan del país. No podés organizarte, no podés tener sindicatos, no podés tener cooperativa independiente. No hay respeto por ejemplo, a los gobiernos territoriales de los pueblos indígenas de la costa Caribe y del centro y norte de Nicaragua. O sea, no tenés libertad de organización. Entonces, esto es primero. Pero si logramos remover esos obstáculos derivados de este régimen totalitario, entonces vamos a recuperar la posibilidad de debatir, de proponer, de incidir, de lograr que se cambien políticas que están afectando a la vida de los hombres y de las mujeres y de las comunidades más vulnerables. La propia agenda del medio ambiente podrá ser tratada de otra manera y podremos encontrar puntos de contacto, de confluencia entre el Estado y las organizaciones ambientales, o decir lo mismo para los derechos de las mujeres. Vamos a encontrar un espacio común en donde se puedan formular propuestas con el Estado, con las organizaciones que defienden derechos de las mujeres y de la niñez. O sea, pero lo que necesitamos para ir abordando los problemas socioeconómicos estructurales que tiene Nicaragua, pues solo va a ser posible una vez que removamos los principales pilares que sostienen a un régimen totalitario como el de los Ortega Murillo. Ahora, me pregunto qué hacemos con el autoritarismo, en el entendido que el autoritarismo no solamente lo tiene la dictadura sobre sí, se reproduce en muchas esferas de la sociedad, en diferentes actores sociales, y es un problema real, un problema no solo de Nicaragua, un problema de América Latina, pero existe el autoritarismo. Sí, existe el autoritarismo, existe la intolerancia, existe la polarización, vivimos en una sociedad que tiene serias dificultades para abrazar la diversidad de experiencias, de demandas, de aspiraciones y la pluralidad de voces. Bueno, tenemos 200 años de tener un país sin democracia, porque incluso los gobiernos que se sucedieron entre 1990 y el 2006, pues eran gobiernos que, si bien no eran represivos en esta forma en que ha sido la dictadura Ortega Murillo, pues tampoco eran gobiernos muy afines al diálogo y al intercambio y al reconocimiento con actores, digamos, diversos de la sociedad civil, porque ha habido un nivel de polarización política y de fanatismo y de conservadurismo muy grande. Son dificultades históricas que nos va a costar remover. La pregunta es si en el aquí y el ahora, si ahora que estamos viviendo una nueva dictadura que nos ha hecho tanto daño, estamos aprendiendo del pasado y estamos intentando tener otras formas de vincularnos y de relacionarnos. Yo creo que esto
al menos por lo que yo conozco, está siendo una escuela muy importante, sobre todo para quienes estamos en el exilio, y que yo creo que el nivel de avance que podamos tener en el exilio, lo que vayamos aprendiendo, las nuevas pedagogías para relacionarnos entre diferentes, porque ese es el gran desafío, va a ser una gran inversión, una inversión estratégica para construir esa nueva Nicaragua que queremos, pues, para todos, para todas. Tenemos posibilidad, tenemos la esperanza para lograr construir una Nicaragua diferente, una Nicaragua democrática. Mira, yo creo, Patricia, que sin esperanza realmente no podemos caminar. Yo me acuerdo que Eduardo Galeano hablaba de la utopía, citando al autor de esta frase, que la utopía sirve para caminar. Pues bueno, sin esperanza no podemos. Si las dictaduras siempre apuestan a que perdamos la esperanza, a que nos sometamos a esta realidad de opresión, de represión, de violencia generalizada. Pero yo creo que tenemos el deber de defender la esperanza, pero no una esperanza vana, no una esperanza retórica, no, una esperanza que permita ir avanzando ya, antes de salir de esta dictadura. También tenemos que ir avanzando en construir otra forma, otro paradigma, otra forma de pensar a Nicaragua y de pensarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Yo sí creo que hay esperanzas, pero no solo porque esta dictadura está muy aislada, muy debilitada, porque se quedó sin discurso, porque lo único que puede decir cada que hablan los dos señores que controlan al país, lo único que puede salir de su boca es más amenazas, más insultos, más afán de venganza. Nosotros no, nosotros tenemos el deber de construir un relato un relato que nos acerque a lo que queremos construir. No estamos condenados, Nicaragua no está condenada a vivir para siempre en dictadura. Nos merecemos, a pesar de nuestros errores, los nicaragüenses, las nicaragüenses merecemos vivir en un país decente, en un país con memoria, en un país con ley, en un país, digamos, con libertades y en un país donde nos sintamos, digamos, animados, motivados para ir resolviendo los graves problemas que aquejan a la mayoría de la sociedad nicaragüense, incluyendo la pobreza, incluyendo la violencia, incluyendo el racismo. Es decir, los problemas que están allí, y yo sé que hay muchísima gente que ha estado trabajando y que quiere seguir trabajando para que Nicaragua pueda salir de ese hoyo profundo en el que nos ha colocado la dictadura Ortega Murillo. Te quiero decir una frase que me la han comentado mucho en estos días y te pregunto, ¿cómo te suena cuando se dice que Nicaragua va a volver a ser libre cuando las personas exiliadas, cuando las personas despatriadas, cuando las personas desnacionalizadas volvamos al país? Bueno, yo creo que eso es cierto, pero no es todo lo que tenemos que decir. Nicaragua va a cambiar cuando podamos remover esta dictadura y cuando los que estamos fuera y quienes están dentro volvamos a tener condiciones, aunque sean mínimas y aunque sean difíciles, para ir cambiando todo lo que está mal, para ir reconstruyendo lo que tenemos que reconstruir, para recuperar al Estado y para tener una sociedad civil vigorosa y unos movimientos sociales vigorosos y unas organizaciones sindicales vigorosas. O sea, cuando volvamos a vivir en un país donde el ejército, la policía, los paramilitares
no nos persigan, donde ellos no se sientan autorizados para seguir ejerciendo violencia contra los ciudadanos y las ciudadanas. Pero esto es un esfuerzo conjunto. No creo yo que en modo alguno podamos pensar que solo quienes estamos en el exilio o desterrados somos los que estamos llamados a salvar a Nicaragua. Eso me parece a mí pues más una cosa propia de un cierto discurso que hasta podría ponernos en este lugar mesiánico, ¿no? De que hay unos que están llamados a salvar al país. No, todos, todas, dentro, fuera, incluso los que en algún momento creyeron en el régimen Ortega Murillo y que ahora saben que se equivocaron o que los traicionaron. Incluso esos tienen el deber de corregir sus errores y de aportar en el futuro a la reconstrucción del país. Muchísimas gracias, María Teresa. Ha sido muy importante esta plática porque a veces la gente no ve en la concreta cómo se ve la esperanza, porque la gente oye esperanza, pero no logra ver las casetas del pueblo, como se dice en Nicaragua. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Un abrazo, Patricia. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.